Continuamos, jóvenes. Ya, entonces, digamos, si mi problema me pide, por decir, hallar la masa del gas, ¿no? Entonces, básicamente vamos a definir ciertas cosas acá. ¿Ya? Esta, esta ecuación general de los gases ideales va a sufrir cambios. Esta. ¿Cómo? Quiero encontrar la masa del gas. No conozco. ¿Lo ve? Entonces, yo, por decir, me da solo el peso molecular y los datos de la presión, el volumen y la temperatura. ¿Ya? Entonces, en función a esos 3 o 4 valores, yo puedo calcular la masa. ¿Cómo? Sabemos que el número de moles se define como la masa sobre peso molecular. ¿De acuerdo, chicos? Se define como la masa sobre peso molecular. ¿Ok? Entonces, yo tengo esta ecuación, por decir, yo le voy a colocar una ecuación 1. Entonces, este 1 yo lo puedo reemplazar en 5. Esta es la ecuación 5. ¿Ya? ¿Están siguiendo, chicos, lo que estoy haciendo? ¿Están siguiendo? ¿Están siguiendo, jóvenes? Disculpe, la M era de masa, ¿verdad? No, es de número de moles. Ah, Número de ya, ya. moles es igual a masa sobre peso molecular. ¿Están viendo eso en la pantalla? Yo lo he escrito ahorita. Sí, sí, ¿Sí? se ve. Sí. Ok. Entonces yo tengo aquí por un lado la ecuación 1. Aquí tengo la ecuación 5. Lo que yo voy a hacer básicamente es, como yo tengo la ecuación 5 y la 1, este 1 puedo sustituirlo acá, ¿no ve? Porque número de moles tengo en la ecuación 5. Entonces, número de moles se define como masa sobre peso molecular. Entonces, mi ecuación 5, ¿qué variación va a sufrir o qué cambios va a ser lo siguiente? Tengo la presión por el volumen, eso va a ser igual. En vez de este número de moles, lo voy a reemplazar o lo voy a sustituir por la ecuación 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí me están siguiendo? ¿Sí? Sí, le hice. Ya. Entonces yo digo, reemplazando así ya para que sea más claro. Reemplazando 1 en 5. 1 en 5. Entonces, a la ecuación general de los gases va a sufrir los cambios, ¿no? Presión por el volumen, en vez de número de moles, yo lo voy a sustituir como igual, eso voy a sustituirle por masa sobre el peso molecular. Yo anoto allí, en vez de número de moles, masa sobre peso molecular. Eso multiplicado por la constante R de los gases, por la temperatura. Mi ecuación entonces ha sufrido cambios. Como yo tenía la presión, también tenía el volumen, también tengo la temperatura, el R es conocido, ¿no? Puede llevar estos valores, 0,082 atmósferas por litro sobre Kelvin por mol. Si está mi presión en atmósferas, pero si está en milímetros de mercurio mi presión, entonces yo lo voy a reemplazar por este constante R, que es 62,4. Si está en Torricellis, básicamente igual, ¿no? El mismo valor de 62,4. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Ya? Entonces, si dependiendo de la presión, yo voy a sustituir estos valores de constante, ¿ya? Si yo está en atmósferas, este valor
Si está en milímetros de mercurio esto, y si está en Torricellis, en función de la presión en Torricellis esto. Esos valores van a ser sustituidos dependiendo la presión en qué unidad esté. Ahora, como yo tengo estos valores, también les he dicho, ¿no ve? Que me puede dar el peso molecular, conozco. Pero me está pidiendo la masa, entonces directamente yo en esta ecuación, como ya le he hecho esos cambios, puedo despejar la masa. Entonces yo de aquí puedo despejar la masa, entonces la masa va a ser igual, el gas. Ya, solo voy a colocar G, ya, masa del gas. Este valor que está como denominador el peso molecular, a este lado va a pasar a multiplicar. Entonces va a ser presión por el volumen por el peso molecular. El peso molecular. Listo. Y como está multiplicando la constante R por la temperatura, la masa, entonces va a pasar a dividir al otro lado. Ahora nosotros, tú dirás, pero ¿cómo sé que mi despeje está bien? Simple. Análisis dimensional, ¿no ve? La presión en qué unidades va a estar. Por decir si está en atmósferas. Yo lo puedo hacer un análisis dimensional para ver si mi despeje está bien. Va a ser atmósfera. El volumen siempre tiene que estar en litros, ¿no ve? ¿Por qué? Porque la constante está en Torricellis por litro, ¿no ve? Todo está en litro. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estamos de acuerdo, Sí, jóvenes? Sí. Ya, entonces tiene que estar en litros. Cuidado que me estén trabajando en mililitros. Me trabajan en mililitro, ya está mal, ¿no? ¿Por qué? Porque han cambiado de unidades, ¿no? Es muy diferente mililitro que litro, ¿no ve? No es lo mismo. Litro, listo. ¿El peso molecular en qué unidades va a estar? Gramos sobre mol. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Eso dividido entre la constante R. Digamos, como hemos dicho que estamos trabajando en atmósferas la presión, entonces voy a sustituir por estos, por estas unidades, ¿no? Que va a ser atmósfera por litro sobre Kelvin por mol. Listo. Ahora, abajo tengo temperatura al mismo tiempo. La temperatura tiene que estar en Kelvin, ¿no? Voy a multiplicar por Kelvin. Ya, para los gases, por si acaso, van a tener cuidado que me estén trabajando en grados centígrados. No se trabaja en grados centígrados, tiene que estar en Kelvin. Si el ejercicio les doy en grados centígrados, tienen que convertirme a Kelvin. ¿Estamos de acuerdo, chicos? sí. Ya, Sí. esas unidades de conversión, vamos a hacer la siguiente. ¿Cómo convertir de Fahrenheit, de grados Celsius a Kelvin, de Kelvin a grados Celsius, o de Rankine a Kelvin, todo eso? Les voy a dar la siguiente clase. Pues van a tener cuidado, no me mezclen las unidades. Ahora, si yo hago aquí, mira, estoy haciendo un análisis dimensional si mi despeje está bien, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Atmósferas con atmósferas se van a cancelar. Litros con litros también, ¿no ve? Kelvin con Kelvin, de la misma manera. Moles con moles, también. ¿En qué unidades me ha quedado la masa? Gramos. Chicos, gramos. Gram. Entonces quiere decir que mi despeje he hecho bien, ¿no ve? Porque la masa está en gramos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Se entiende eso? Sí. Es una manera de...
Es una manera de determinar si mi despeje está correcto o no. ¿Ya? Ese se llama análisis dimensional. Hasta ahí está todo claro, jóvenes. O alguien se ha perdido, no ha entendido. Chicos, contéstenme. Sí, claro. Ya. Entonces yo lo voy a hacer en un cuadrito. Ya, esto yo lo voy a nombrar como la ecuación 6. Ya. 6. Eso es 1. Y ahí, de ahí también pueden despejar el peso molecular, ¿no? ¿Ve cómo está? Hemos desplazado, entonces nos puede dar por un lado lo que es la masa y no nos puede dar el peso molecular del gas. Entonces de ahí yo puedo despejar el peso molecular del gas para poder determinar, ¿no? Me puede dar la masa, la presión, el volumen, la temperatura. Entonces yo tengo que despejar el peso molecular. De ahí igual hago el despeje, el peso molecular, esto lo puedo mandar aquí a multiplicar, y este que está el P por B lo voy a mandar a dividir a todo. Entonces el peso molecular va a estar dado en función de, va a ser igual a la masa del gas o la constante R dividido entre P por B, ¿no? Que es la presión por volumen. Ahora, si ustedes hacen un análisis dimensional igual, ¿no? Tendrían que obtener el peso molecular en gramos sobre mol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Conténtenme. Sí, Jóvenes, ok, listo. Yo creo que está clarificado con eso. Sí, señor. Otro cambio que puede surgir también de esta ecuación es lo siguiente. Nos puede pedir encontrar la densidad, ¿no? Del gas. La densidad del gas. Entonces, la densidad básicamente se define como masa sobre volumen, ¿no? Pues yo puedo a esto decir la ecuación número 2, digamos, ¿no? 2. Densidad es masa sobre volumen. Esto yo lo puedo sustituir en el 5. ¿Cómo? Dirán ustedes. ¿Cómo? Entonces, anteriormente, ¿qué hemos hecho? Lo hemos sustituido 1 en 5. Cuando hemos sustituido 1 en 5, ¿cómo ha quedado la ecuación? Esta ecuación de los gases ideales. De la siguiente manera, ¿no ve? ¿Se acuerdan? La presión por el volumen, el número de moles le hemos definido como masa, ¿no? Cuando hemos hecho ese cambio, ¿no? Por el peso molecular. ¿Ya? Eso multiplicado por la constante R del gas por la temperatura. Entonces, yo tengo que buscar esta relación, ¿no? Que la masa esté como numerador y el volumen como denominador. Para reemplazar este. Entonces, como yo ya tenía esto, entonces de aquí yo puedo, esto hemos definido como la ecuación 6, ¿no? Ya, entonces esto yo lo puedo mandar a este miembro. Ya. Pues esto yo voy a mandarle a multiplicar a todito esto. Yo voy a hacer el siguiente cambio. Voy a mandar aquí a multiplicar. Y este que está multiplicando el volumen lo voy a mandar a dividir en lugar del peso molecular. Pero al hacer ese cambio, mi ecuación, ¿cómo va a quedar? De esta manera. Peso molecular de ese gas, eso multiplicado por la presión, va a ser igual
a la masa sobre volumen. Este volumen lo estoy mandando en la posición donde estaba el peso molecular. Pues va a ser masa sobre volumen. Por la constante R de los gases, multiplicado eso por la temperatura. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Han visto cómo he hecho? No está bien claro eso. ¿Se entiende, jóvenes, eso? ¿Podrías repetirlo, por favor? La última parte. Ya. Este peso molecular lo voy a mandar a multiplicar al otro lado, ¿no ve? Porque está como denominador. Y este que está multiplicando el volumen lo voy a mandar a dividir en la posición del peso molecular, en vez de esto. Lo voy a mandar a dividir. Está como numerador, pero si yo lo quiero llevar al otro miembro, va a bajar y va a ser como denominador. Aquí está. Y este que estaba como denominador va a subir al otro miembro como producto, ¿no? Denominador, aquí se va. Entonces voy a tener peso molecular por la presión va a ser igual a la masa, esta masa, dividido entre el volumen, porque esto ya lo he bajado aquí. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender, jóvenes? Sí, ¿Ya? pero eso vamos a hablar cuando, digamos, vamos a querer hallar, digamos, del peso molecular, vamos a querer hallar datos. En ese caso vamos a hacer eso, ¿no o no? Sí, cuando quieran hallar la densidad del gas es esto, para densidades. Sí. ¿Por qué? Porque densidad, ¿cómo se define? Masa sobre volumen. Entonces aquí yo ya tengo la relación de masa sobre volumen, Ah, ¿no? Entonces digamos que es mi ecuación. Le estoy reemplazando dos, o mejor dicho, despejando, ¿no? En realidad, ¿no? Dejando sí. en función de masa sobre volumen. Pero hemos dicho en esta ecuación 2, la densidad, ¿cómo se define? Masa sobre volumen. Entonces, en vez de esto, yo lo voy a sustituir, esta misma ecuación, la misma, peso molecular por la presión, eso va a ser igual. La masa sobre volumen, ¿cómo se define? La masa sobre volumen se define como la densidad, ¿eso no? Sí. ¿A ver? Entonces yo tengo aquí la densidad del gas, eso multiplicado por la constante R por la temperatura. Entonces yo Entonces, de aquí puedo despejar directamente la densidad del gas, ¿no? En caso de que me pidiera, ¿no? ¿Cuál es la densidad del gas, no? Yo como ya tengo ahí ya entendido, entonces este que está multiplicando la densidad lo voy a pasar a este lado para dividir. Entonces va a ser, reordenando un poco esto, va a ser la presión por el peso molecular. Eso dividido entre la constante R de los gases por la temperatura. Y ahí está, ya tengo en función de la presión, peso molecular, R y T. Pues este va a ser mi nueva ecuación, como la ecuación número 7. sí. Ok, ahora puedo hacer un análisis dimensional si mi despeje lo que he hecho es correcto, porque la densidad debería darme masa sobre volumen, que es en gramos sobre litro. Pues yo hago el respectivo análisis dimensional. La presión, por decir, está en atmósferas. Pues yo anoto ahí atmósferas por el peso molecular está en gramos sobre mol. Eso dividido entre la constante R. Como estoy trabajando en atmósferas, entonces voy a utilizar básicamente, estas condiciones, ¿no? Lo que es atmósfera por litro sobre Kelvin por. Bueno. Yo digo aquí, atmósfera por litro, dividido eso entre Kelvin por mol.
Eso multiplicado por la temperatura. La temperatura hemos dicho que siempre tiene que ser en grados Kelvin. Listo, entonces yo empiezo a tacharlo, ¿no? Y digo, atmósfera con atmósfera se cancelan, Kelvin con Kelvin también y moles con moles. ¿Y en qué unidades tengo el densidad? Gramos sobre litro. Entonces, que mi despeje, ¿cómo he hecho? De manera correcta, ¿no? Porque debería quedarme en realidad eso, ¿no? Gramos sobre litro. ¿Estamos de acuerdo? Estoy siendo, creo, bastante explícito en todo eso, ¿no ve? ¿O alguien no entiende? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, licenciado, todo claro. Ok. ¿Qué más me estoy olvidando? A ver. Creo que eso es todo. Lo más importante. ¿Alguna pregunta tienen? ¿Hasta ahí? ¿Está todo claro? ¿Todo blue, todo azul? Sí, y luego esto ya vamos a mezclar con este será, ¿no? Con elementos más, ¿no? Con elementos químicos, ¿o no? Claro, ahorita solamente estamos planteando ecuaciones. Después vamos a aplicarlo eso en ejercicios. Y ahí del peso molecular, creo, digamos, de un átomo, digamos, del sodio, hay que sacar algo así, ¿no? O sea, básicamente esto es para gases, ¿no ve? Cuidado que estén aplicando ¿qué es? Que se dice a problemas que no son gases, ¿no? Esto se aplica solo para gases, estas ecuaciones. No se aplica a ningún producto sólido o algún reactivo sólido. ¿Me dejo entender? Sí. Ya, tengan cuidado eso. Ok, les voy a dictar un problemita. ¿Pueden escribirlo? ¿Pueden apuntar? A ver, Ya listen sus apuntes. ya. Dice lo siguiente. Con calma les voy a dictar, ¿ya? Van a tomar apunte. ¿Todos están con lápiz y papel en su casa o en el lugar donde estén? Yes. ¿Sí? Ujú. ¿Qué dicen las chicas? ¿Todo preparado? Señoritas, Sí, licenciado. ya, dice lo siguiente. Una muestra de gas ocupa 12 litros a presión de 1.2 atmósferas. ¿Ocupa qué? Ocupa 12 litros a Litros. presión de 1,2 atmósferas. Voy a volver a repetir. Una muestra de gas ocupa 12 litros a presión de 1,2 o 1.2 atmósferas. A presión de 1.2 atmósferas. ¿qué tenemos que leer aquí? Pregunta, ¿ya? Pregunta. ¿Cuál sería su volumen si la presión aumentase a 2.4 atmósferas? Otra vez repito. La ¿Cuál? pregunta es,
¿Cuál sería su volumen si la presión aumentase a 2.4 atmósferas? ¿Qué? A 2.4 atmósferas. Punto seguido. Suponga que la temperatura de la muestra de gas no cambia. Punto seguido. Suponga que la temperatura de la muestra de un gas, de gas no cambia. Otra vez voy a repetir ya, desde el principio. Una muestra de gas ocupa 12 litros. A presión de 1,2 atmósferas. Pregunta, ¿cuál sería su volumen si la presión aumentase a 2.4 atmósferas? ¿Cuál sería su volumen si la presión aumentase a 2.4 atmósferas? Punto seguido. Suponga que la temperatura de la muestra de gas no cambie. Ya está, jóvenes. ¿Ya han anotado? Ya está, ¿no ve? Sí, licenciado. Sí, licenciado, ya está. Ese sería el problema número 1. ¿Ok? Entonces, ¿yo qué datos tengo? Tengo por un lado el volumen del gas, ¿no? Pues yo lo puedo colocar. Volumen del gas es 12 litros, ¿ya? Y la presión es de ese gas, 1.2 atmósferas. Ay, sí. Me sale bien. Atmósferas. ¿Cuál sería la pregunta dice, ¿cuál sería su volumen si la presión aumentase a 2.4 atmósferas? Entonces, por un lado yo tengo la condición inicial, ¿no? Entonces yo le voy a colocar B1, P1. La condición final es presión 2 es igual a el doble de esto, ¿no ve? 2.4. Sigue estando en condiciones de atmósferas. Suponga que la temperatura de la muestra gas no cambia. Entonces, ¿qué le aplico? Porque la temperatura en este caso es constante. ¿Qué le voy a aplicar, chicos? Mi temperatura es constante. Me está pidiendo el volumen final, ¿no? La ley de Boyle. La ley de Boyle. Exacto. Eso. Voy a aplicar la ley de Boyle. Tu temperatura es constante. La ley de Boyle dice que la presión inicial por el volumen inicial va a ser igual a la presión final por el volumen final. Yo de aquí voy a despejar el volumen 2, ¿no? Este conozco, este conozco, este conozco. Este es lo que no conozco. Pues yo despejo de ahí el volumen 2.
Volumen 2, este que está multiplicando va a pasar a dividir al otro miembro. Entonces voy a tener, mi ecuación va a ser presión 1, volumen 1 dividido entre la presión. A ver, vamos a identificar, el volumen está bien, en litros, presión en ambas las mismas unidades, listo. La presión 1, ¿cuánto es? 1.2 atmósferas. Volumen 1 es 12 litros. La presión 2, 2.4. En este caso, atmósferas con atmósferas se cancelan y voy a tener en unidades de litros. Entonces, mi volumen final, ¿cuánto había sido? ¿Cuánto es el valor? Calculen a ver, chicos. Licenciado, es 6 litros. Ah, perdón. ¿Qué? El resultado es 6 litros, ya todo multiplicado y dividido. Vaya, qué capa, perdón, qué rapidez, me asombra. ¿Qué te llamas? Karen, Mucha, qué capa quieres, che. Muy veloz eres, me sorprendes. Ya, 6 litros. La mitad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, Lice. Sí, Liz. ¿Uno más? ¿Seguimos? Ya. Vamos a complicar un poquito más. ¿Qué broma es esa? Ya, tomen captura de pantalla a esto, lo que está escrito aquí. ¿Quién puede leer? A ver, Iván. ¿Estás ahí, Iván? Sí, sí, sí. A ver, léelo esto. ¿Cuál? ¿El 2 o el...? El primero. Una muestra de 35,0 litros de gas que se tomó en la atmósfera superior a una presión de 59,4 torr. Se comprimió en un recipiente a 150 ml a la misma temperatura. Punto A. ¿Cuál es la nueva presión en atmósferas? B. A. ¿Qué volumen tendrá que comprimirse la muestra original para ejercer una presión de 10,0 átomos? Ya. Tomen captura de pantalla, chicos. ¿Es para resolver en la casa? No, no. Lo vamos a hacer aquí. ¿Qué ¿Por qué quieren llevárselo a la casa? ¿Tienen tiempo? ¿Ya está? Ujú. Sí, Lice, ya está. ¿Ya está? ¿Todos han tomado captura de pantalla? Sí, Lice. Ya. Ok. ¿Tienen clases? ¿Qué hora tienen clases después de mí? ¿Qué hora empieza? Empezaba las Artística. prácticas. ¿Ya tienen clases? No, Hoy día no hay, ¿no ve? no. ¿Hasta qué hora tienen? Hasta ¿Qué hora descanso? ¿Hasta qué hora descanso tienen? descanso era de las 9:30 hasta 45 era. Ya pasó, pero Ah, ya. Ahora, después de mí, ¿qué clases tienen? ninguna.
por el momento. ¿Y qué hora empiezan en la tarde? ¿En la tarde tienen? No. Ya me estaba preocupando, ya. Entonces voy a anotar. Porque no, pues la otra vez me han dicho, no tenemos clases, yo seguía, ¿qué pasa? Ya. Voy a tomar datos ya, más antes, ya. Después van a volver a entrar, tengo un minuto nomás. Estén anotando los datos, ya que vamos a utilizar los datos que le da el problema, en función de lo que han tomado captura de pantalla. Ahorita van a volver a entrar, tenemos menos de un minuto ya, se va a cortar cualquier rato y vuelven a entrar. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya. A mí me admiten los dos ya. Digan, voy a entrar en dos. Qué capo, ¿por qué en dos? Las 11 escuché. ¿Qué estás haciendo, Iván? No, es más fácil en otro. No sé. ¿Qué? Nada, nada. Ya. Entonces, ahorita va, de ahí voy a anotar, porque voy a anotar y